Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el tema de hoy es un tema interesante. Vamos a hablar de la geoestética y para ello nos acompaña el doctor Peter Krieger. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor, si le puede subir un poquito a su micrófono porque se oye muy bajito, entonces para que podamos pues tener una mejor recepción. Les presento al doctor Peter Krieger. Él ya ha estado aquí en algunos otros programas en México en tu vida. Y bueno, el tema de hoy que nos trae realmente a mí me pareció súper interesante y además pues de aprender a saber de qué se trata esto de la geoestética, pues ahora sí que sería muy interesante. Bueno, el doctor es doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, especializado en Historia y Teoría de la Arquitectura del Urbanismo. A partir de 1998 es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en los posgrados de Arquitectura y en Historia del Arte de la UNAM. En el 2004 al 2012, vicepresidente del Comité Internacional de Historia del Arte, del CIA, de la UNESCO, del 2010 al 2018, miembro de la Comisión de Publicidad Exterior del CEDUBI, del Gobierno de la Ciudad de México. En el 2016, catedrático del Warburg House de la Universidad de Hamburgo, Alemania, en julio del 2017, profesor visitante de las universidades de Regensburg y Tübingen, Alemania. Me disculpo por no pronunciar bien el alemán, pero bueno, aquí hacemos el intento. Investigaciones y publicaciones en español, inglés, alemán, francés y chino sobre la imagen y la historia de la ciudad, paisaje del siglo XX, estética y ecología de las megaciudades, iconografía política del paisaje neobarroco del siglo XXI. Y bueno, pues realmente, doctor, aparte de algunos libros que usted tiene, ¿no? Como Transparencias, Transiciones y Tapias de la Fotografía, de Fernando Cordero también. Y bueno, algunos otros libros, doctor, que ya nos estará usted invitando para que podamos leerlo. Siempre un gusto y un agrado leerle. Doctor, cuéntenos, ¿qué es esto de la geoestética? Algo que usted está empezando a investigar, ¿verdad? Claro, eso es mi línea de investigación principal en el momento y suena un poco raro esa combinación entre la historia del arte y la geología. De hecho, digamos, mis colegas en la historia del arte a veces dicen, ¿qué haces con la geología, con las ciencias? Y en la geología y las ciencias también dicen, tú eres un exótico. Pero es una investigación que, digamos, tiene un carácter innovador, por un lado, a nivel mundial, y por el otro lado tiene raíces conceptuales de más de 200 años. Y voy a explicar eso. Es un tema de mucha actualidad, por ejemplo, en México, que tiene, digamos, es un país geológicamente muy interesante, tiene alto grado de geodiversidad y también tiene como frecuentemente problemas de estabilidad por los sismos. Digamos, aquí chocan muchas placas. Entonces nos enfrentamos en la vida cotidiana con aspectos geológicos. También en la Ciudad de México vivimos debajo de un volcán activo que emite cenizas. Entonces hay varios aspectos de la vida cotidiana relacionados con aspectos geofísicos. Y digamos, en la actualidad se discute lo que se llama la vuelta geológica, que quiere decir que los asuntos de la Tierra no solamente son tema de los geólogos, sino también son temas de la cultura, de las humanidades, de la producción artística, porque por medio de la comprensión de esos fenómenos en las artes plásticas, la literatura, en la imagen,
también en la música, conocemos otra dimensión de nuestra existencia la Tierra. Otro marco conceptual actual es el debate, el llamado debate sobre el antropoceno. Oficialmente vivimos todavía en el Holoceno desde hace como 11.000 años. Eso nos ha dado cierta estabilidad, digamos, claro, hubo también épocas con mucho frío, etcétera, pero más o menos una estabilidad que permitió al ser humano el desarrollo de agricultura, de asentamientos, hasta las ciudades. Pero hace como 20 años un químico, perdón, digamos, Paul Crutzen, en colaboración con Mario Molina, también el gran científico mexicano que murió hace una semana, nos presentó el concepto del antropoceno para explicar que el ser humano, con su fuerza, digamos, con su capacidad de construir ciudades, infraestructuras, puentes, etcétera, y también con la agricultura industrial, está cambiando y alterando drásticamente la superficie de la Tierra. Es casi como una fuerza geológica. Es una postura científica que sí, en ese caso, también requiere un sustento, digamos, desde varias otras, digamos, tipos de conocimiento. Por ejemplo, el filósofo francés Bruno Latour hizo un manifiesto terrestre, explicó la filosofía de la geología, y mi contribución es por parte de la historia del arte y lo que se llama ciencia de la imagen, entender qué importancia tienen las imágenes para entender esos procesos. Esa es la actualidad. El origen conceptual se basa en el pensamiento de Alexander von Humboldt, ese gran personaje viajero científico que gastó su herencia en el famoso viaje aquí a las Américas, llegó a México, y él tuvo una formación científica, pero también una comprensión desde las humanidades. Por ejemplo, una montaña, México, repito, digamos, es un país geológicamente muy interesante. Humboldt subió a todas las montañas, hizo sus mediciones con el barómetro, con todo, pero también tuvo una visión estética del paisaje, y esas dos formas del conocimiento se relacionan. Y ahí está, creo que el chiste, digamos, es algo olvidado a lo largo de la especialización de las disciplinas. Muchas veces nos enfrentamos a la situación en la universidad que no nos podemos comunicar, el conocimiento científico es tan abstracto que no es comunicable afuera de su mundo, y ahí creo que es muy valiosa la herencia de Humboldt para volver a comunicarnos. Tenemos el mismo objetivo, entender nuestro planeta Tierra, sus condiciones, y también, digamos, desarrollar una idea productiva, sustentable en el manejo de los recursos del planeta. Doctor, ¿y cómo podríamos nosotros, pues ahora sí que, digamos, los que no nos dedicamos a toda esta parte de la estética y de la geoestética, poder entender estos conceptos para que pues podamos allegarnos de esta información y podamos comprender mejor todo este concepto, este bagaje, pues desde la estética, ¿no? Desde la imagen, poderlo comprender y a lo mejor poder contribuir un poco pues a todo este, digamos, conservación del planeta. ¿Cómo podríamos entenderlo, doctor? Claro, digamos, lo que tal vez tengo que añadir en digamos, esa visión humboldtiana, digamos, después se diversificaron las disciplinas, pero la geología es una ciencia histórica porque analiza la historia de la Tierra, y nosotros en la historia del arte somos también una disciplina histórica. Nos interesa la historia del arte, en un paso más la historia de la imagen, y compartimos ciertas técnicas de investigación, porque una parte de la geología, claro, hay una parte
de análisis químico, etcétera, pero una parte de la geología, parte de la observación y, digamos, del análisis, por ejemplo, pueden ser los minerales hasta aquí las formaciones del paisaje y de la descripción y de la clasificación. Son técnicas básicas de nosotros también, porque tenemos imágenes, cuadros, etcétera, los observamos, los describimos y clasificamos. Entonces ahí está también una coincidencia olvidada que yo quiero reanimar. Pero claro, todo eso suena un poco abstracto. Yo creo que usted lo compartió el link a este coloquio que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde presenté una ponencia cómo es posible explorar la imagen como una fuente del conocimiento. Entonces el coloquio, esta ponencia explica, por ejemplo, la fotografía de un socavón que arruinó una unidad habitacional en la zona de Chalco. Entonces es una fotografía de la prensa que vemos y luego olvidamos, pero detrás hay mucho más. Es como es un catalizador para una crítica ambiental, para una crítica del desarrollo urbano, por ejemplo, en la zona de Chalco, que es una zona del ex lago, una zona no adecuada para, digamos, la urbanización. Y, digamos, es una imagen que refleja nuestra ignorancia como ciudadanos, como seres humanos, frente a las fuerzas geológicas. Chocan dos tiempos, el tiempo geológico, que es un tiempo a largo plazo, y el tiempo corto, digamos, de la cultura, o en este caso, la inversión inmobiliaria, digamos, que son inversiones a corto plazo. No les interesa, digamos, una sustentabilidad, sino quieren ganar un máximo dinero. Entonces, en momentos de crisis, cuando hay un sismo o se abre un socavón, se abre una introspección a la tierra, y el geólogo nos puede explicar por qué pasa eso, por qué se mueven las placas, por qué hay sedimentación, pero nosotros desde las humanidades podemos explicar el sentido y conceptualizarlo para, digamos, tener un conocimiento crítico ambiental para posiblemente evitar en el futuro eso, ¿no? Entonces, tal vez les invito a ver esa ponencia con las imágenes, pero tal vez menciono mejor un ejemplo muy interesante donde estoy colaborando. Un proyecto de la geoestética es el Geoparque Comarca Minera, un proyecto de la UNESCO en Hidalgo. Entonces, la UNESCO, la Organización de Cultura, Ciencia de la ONU, tiene un programa de geoparques para preservar la geodiversidad en el mundo. Entonces, hay varios sitios en China, en Europa, en América Latina, y son como procesos muy largos donde una entidad solicita la integración al programa, y luego hay muchas evaluaciones que revisan, uno, si es un sitio geológicamente interesante, segundo, hay un potencial para preservarlo, porque el proyecto del Geoparque también es el fomento de culturas y economías locales, como es el caso en Hidalgo, donde hay una crisis de la minería, muchos desempleos. Entonces ofrecen como la reactivación de culturas locales, de artesanías, o cambian ex mineros, ahora son ecoguías, etcétera, etcétera. Y entonces es un proyecto que, digamos, un proyecto piloto para México, un proyecto interesante. Y ahí, digamos, tuvimos esa experiencia de colaboración entre geólogos, una historiadora y yo como historiador del arte, lo que es algo inédito, creo que en el mundo. Pero yo les dije a los geólogos, tener un geoparque no solamente es un asunto de la expertise geológica, claro, eso es lo básico. El geólogo tiene que explicar por qué algo es valioso, un volcán, un paisaje, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos una visión del paisaje. ¿Por qué preservamos algo? Al fondo es absurdo preservar la naturaleza, porque la naturaleza está en una evolución continua. Entonces tenemos que pensar por qué es valioso,
porque si designamos un geoparque sin justificación no va a funcionar, no es un asunto de unos pocos expertos, el resto de la gente no va a tener idea por qué. Entonces, por medio de la imagen, por ejemplo, en la pintura de José María Velasco o de la fotografía actual, como lo hicimos en el libro del fotógrafo Fernando Cordero, por medio de la imagen tenemos un catalizador para ver los valores del paisaje. Un paisaje cada vez más cuestionado si vemos cuánta urbanización ilegal y caótica, anárquica, está conquistando las colinas, las montañas, destruyendo una belleza natural extraordinaria de México en el mundo, ¿no? México tiene más que 10.000 volcanes y es una identidad topográfica, pero está en cuestión. Todo el mundo ve el popo, el ista como los hitos, los símbolos, pero la realidad es otra, digamos. Cada vez más se acerca a la mancha urbana, la civilización deja sus huellas, los que visitan al ista dejan ahí su basura. Entonces ahí está el problema de conciencia, de que no hay conciencia de los valores propios de la biodiversidad, de la geodiversidad, que repito, son muy importantes en México, y ahí entro yo con un programa, digamos, de educación visual para aumentar la conciencia. Eso es como un ejemplo de la geoestética. Bueno, saludos a Jocelyn Ponce, que nos está escuchando desde Playa del Carmen. Bueno, doctor, esta parte pues de la geoestética también tiene que ver porque nos preguntan que, por ejemplo, si se ve afectado la geoestética, por ejemplo, que antes era un paisaje y luego vienen y ponen encima de ese paisaje algo diferente como, no sé, como una iglesia o como un monumento o algo, y después pues ya ese paisaje también se ve alterado o como esta parte de las erosiones, doctor, que a veces hay o inclusive, ¿no? Más bien la tala del ser humano que va como depredando todos estos paisajes y se van haciendo, o lo que se dice también, me preguntan, que si también se ve afectado, por ejemplo, pues esta parte del crecimiento urbano, de cómo vamos poblando otras partes y se va perdiendo toda esta geoestética, o es una nueva geoestética, doctor. Sí, lo que conviene aclarar que estética no es el sentido de definir lo bello. Claro, también un paisaje puede ser bello, pero es más bien una noción que inicia con la filosofía griega antigua, con Aristóteles y otros autores, es cognición sensorial. Es decir, el acto de ver es un proceso cognitivo. No solamente, digamos, escribir o matemáticas, la gramática es un instrumento cognitivo también. El acto de ver genera conexiones neuronales que generan conocimiento, o estimulan conocimiento, también estimulan emociones. Entonces, eso es como muy importante aclarar. Y, digamos, el paisaje es un palimpsesto. Y voy a dar una anécdota para explicarlo. Una de mis ponencias más bellas, impactantes, era justamente en una reunión de otros colegas de geoparques de todo el mundo, en la Peña del Aire, en un sitio maravilloso en Hidalgo. De verdad les invito mucho a ver el Geoparque Comarca Minera, tiene sitios extraordinarios. Y entonces en un mirador subimos con el grupo y ahí les expliqué algo de la geoestética y de la lectura del paisaje, cómo entender un paisaje. Entonces subimos caminando lentamente con los colegas al mirador y ahí todos sacaron sus celulares y tomaron fotos del panorama. Entonces eso era como para mí un inicio de mi discurso y les dije, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué sacan una fotografía? ¿Por qué? Es crear una imagen, es crear conciencia. Y entonces cada uno quiere adquirir, digamos, memorizar esa impresión del paisaje.
Y luego les expliqué lo que ven no es un paisaje natural, casi no existen paisajes naturales en el mundo, sino el paisaje al fondo es una construcción humana. Porque si vemos en detalle, digamos, un paisaje, es una pena ahora que en este programa hubiera presentado imágenes, fotografías, donde vemos, digamos, los elementos de una historia de la Tierra con millones y millones de años, con formaciones basálticas, con sedimentaciones. Luego vemos también la evolución de las plantas, etcétera, selvas, bosques de neblina, etcétera, toda una biodiversidad. Si vemos en el detalle también la fauna, nos es como una parte de la historia de la Tierra, pero también luego vemos el impacto humano en Hidalgo, por ejemplo, luego la fundación de una ciudad de minería para, digamos explotar las minas, las riquezas de la tierra. Vemos infraestructuras, caminos, vemos también a veces la organización de zonas de agricultura o plantación de árboles, viveros, etcétera. Entonces vemos como un collage de diferentes usos donde está muy presente, no tan obvio, pero implícitamente sí, el ser humano. Entonces, en ese sentido, hablamos del paisaje como un palimpsesto, en el sentido, digamos, de los papiros antiguos, donde eran tan valiosos que escribían una capa sobre la otra, no tiraban el papel, sino reutilizaban eso. Y eso tenemos en el paisaje también. Los biólogos hablan de una sucesión secundaria, por ejemplo, del paisaje. Entonces tenemos un inicio, luego otro uso, agricultura, luego se abandona la agricultura, se funda una ciudad, hay una urbanización, luego se abandona la ciudad. Entonces hay varias capas, varios usos que hacen, que generan esa complejidad del paisaje. Y por eso es, en el caso del Geoparque Comarca Minera, les digo claramente, no es así llegar, qué bonitas rocas o formas basálticas, eso no es suficiente, sino es más complejo. Tenemos que reconocer cuál es nuestra contribución y a veces, tristemente, destrucción a ese paisaje. Y en el punto más, digamos, si tenemos un concepto por qué algo es valioso, basado en la experticia de los geólogos, pero también en la noción filosófica, humanística, podemos decidir que es valioso preservar algo, preservar frente a un proceso de destrucción que avanza en formas drásticas y preocupantes. Doctor, usted, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos comente el nuevo proyecto que usted está haciendo, pues de todas estas imágenes desde la estética, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que también aquí me comentan? Que si nosotros podemos hacer algo para preservar esto, que como usted está diciendo, desafortunadamente se está perdiendo, o necesitamos empezar a adaptarnos, pues no quisiera yo sonar trillada, pero a una nueva visión de la geoestética. Sí, como dije que la geoestética es algo que me fascina, es mi línea de investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que ahora cumplió 85 años, estamos celebrando también los 85 años del instituto. Excelente lugar para la investigación en la UNAM. Muchas felicidades al Instituto de Investigaciones Estéticas. Sí, entonces entonces hay productos de investigación como libros, pero también hay otras formas como esta colaboración con el Geoparque Comarca Minera, la contribución a un libro que editó mi colega, el doctor Carles Canet, del Instituto de Geofísica, etcétera. Entonces surgen esas colaboraciones productivas, pero también mencioné aquí la obra del fotógrafo Fernando Cordero, fotógrafo mexicano, y hicimos una exposición
Ahora esta exposición vamos a presentar en Hermosillo, pero el COVID nos hizo una jugada, entonces tuvimos que posponerlo al próximo año, al mayo, esperando que se resuelva un poco la situación. Entonces, fotografías como estas, obras de arte, también son catalizadores, pero aquí también estamos la explicación, invitar al público a tener como otra vista. Lo que dije al inicio es que muchos ignoran esa enorme belleza del paisaje, viven en concreto armado, asfalto, en smog, en la contaminación, ven televisión, cierran los ojos y no ven lo que constituye México, lo que yo llamo identidad topográfica. Entonces es un gran programa educativo detrás de eso, de buscar como otras formas en que se cataliza un conocimiento, como puede ser esa exposición fotográfica. Tenemos un libro sobre la obra, ¿cómo se llama? Esa exposición va a ambular en México y posiblemente a Europa para, digamos, en el acto de la contemplación de la imagen, nos damos cuenta qué valores tenemos, que estamos en peligro de perder y lo que debemos preservar. Otro proyecto también pospuesto por el COVID es con el artista mexicano-alemán Luis Carrera Maul, una instalación en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, al lado de la Facultad de Arquitectura. Entonces también es una exposición recorrida el próximo año en febrero. Le voy a avisar cuando abrimos, que es también sobre la geoestética, sobre los ciclos del material de una tierra, de una fábrica en Pachuca, Ánfora se llama. Entonces, el artista tiene un concepto, no una representación como fotográfica, sino un concepto cómo hacer consciente de los ciclos, que sacamos material de la tierra, luego en una fábrica se producen tazas de café o tazas de baño, y luego ese material, digamos, algunos se convierten en desechos, regresa a otro ciclo, y de eso vamos a hacer la exposición. Entonces hay un sinnúmero de posibles expresiones en el arte contemporáneo, o también la lectura del arte histórico permite eso, que nos ofrece otra vista alternativa, más creativa, digamos, de un patrimonio que tenemos, que es el geopatrimonio, la geodiversidad. Doctor, me preguntan en dónde podríamos nosotros ver ahorita, ¿no? No podemos ir a los museos o todavía no están tan abiertos todos, o las exposiciones. ¿Cómo podríamos nosotros allegarnos de material? Si usted tiene algún libro o hay alguna página o algunas imágenes en donde pudiéramos nosotros pues entender un poquito más de esto y poderle contactar en un momento dado las personas que están muy interesadas en todo este tema, doctor. Claro, el caso concreto, el Geoparque Marca Minera tiene una página en Facebook, por ejemplo. Entonces yo creo que con gusto mis colegas y amigos van a responder a preguntas, y ahí anuncian también todas las actividades. Es un proyecto magnífico, de verdad, fantástico, muchas actividades. Y en mi caso le puedo proporcionar mi página personal sobre ecoestética, y también hay una página que se llama Academia, donde hay varios textos relacionados disponibles gratuitamente en forma de PDF. Son mis investigaciones del paisaje, y también le mantengo al tanto en torno a esas exposiciones. Ahora todo está un poco difícil, casi nadie puede planear con certeza algún evento por el COVID, pero estamos trabajando en ello, tenemos fechas y ojalá se puedan cumplir, y le mantengo al tanto. Y le envío Claro. los links de la página. Perfecto, entonces usted me envía el link y nosotros se los hacemos llegar a nuestros radioescuchas para que ellos lo tengan, ¿no? Y puedan visitar estas páginas y poder tener contacto usted
con usted, perdón, sobre pues la geoestética. Estamos conversando con el doctor Peter Krieger y el tema de hoy es geoestética. Doctor, el tiempo en radio ya ve que es muy corto. Quisiera yo seguir ahondando sobre este tema, pero algún comentario final, algo que nos quiera decir, no sé, algo que a nuestro radio escucha, pues le haga como este interesante tema, que toda la charla ha sido súper interesante, pero algo con lo que nos podamos ir, doctor. Sí, yo creo que detrás de toda esa investigación, esos proyectos, hay una ética ambiental. Estamos como destruyendo las bases de nuestro planeta. Y ahí creo que hay que trabajar con los jóvenes, con los niños en la escuela, pero también nosotros en todos sectores de la sociedad, generar más conciencia de lo que vale la pena preservar y cambiar actitudes. Ahora en tiempos de COVID estamos como en una crisis y podemos repensar nuestro consumo de plástico, nuestros viajes con el coche que contaminan, muchas actitudes, digamos, que estamos viviendo no son muy productivos. Y también siempre digo, el COVID-19 no es algo, no es la última vez, sino con la desaparición de los glaciares, que es un tema de las ciencias de la atmósfera y de la geología, se van a liberar más bacterias, bichos a los cuales no tenemos resistencia. Entonces nos enfrentamos a un proceso que yo llamo autodestructivo y lo que estoy haciendo es como mi contribución de crítica para frenarlo, ¿no? Son a veces condiciones drásticas en que vivimos, megaciudades, contaminación extrema, etcétera, y el problema básico es la ignorancia, digamos, que pensamos que así podemos continuar, pero no es así. Entonces, una investigación transdisciplinaria con muchos colegas con un fondo ético ambiental. Ya. Pues, doctor, como siempre, un placer estar aquí con usted en México en tu vida. Siempre, pues, me encanta que usted nos vaya trayendo todas estas innovaciones y que esperemos que esta conciencia del COVID-19, porque ahora pareciera que se ha generado un sinfín de basura con todas estas cuestiones que hay que tener, ¿no? Y que qué se está haciendo con todo eso. No sé desde la estética cómo lo ven todas estas pues situaciones que se están manifestando desde el cubrebocas desechable y todo esto desechable que estamos generando, ¿no? Los nuevos, pues hasta cierto punto el nuevo utilizamiento del plástico también, cómo se está reusando todo esto otra vez. Entonces, sí, desde la geoestética creo que también hay una nueva imagen diferente, ¿no? Creo que ya son como muchas imágenes encima de una, antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, de cómo está nuestro ambiente, cómo está todo lo que estamos haciendo nosotros. No sé usted cómo lo vea, doctor. Ya con esto finalizo con su comentario al respecto. Muy bien, así es un proyecto educativo, es un proyecto de ética ambiental y estamos en un momento clave donde podemos repensar muchas cosas y entonces invito a todo el público a conocer el Geoparque y esas maravillas y cambiar actitudes, cambiar el pensamiento. Muchísimas gracias al doctor Peter Krieger por ese tema tan interesante, la geoestética. Muchísimas felicidades al Instituto de Investigaciones Estéticas por su 80 aniversario. Muchas gracias a Eduardo Ávila en los controles técnicos y en la producción. También Antonio Basbar como director general de Escucha Radio. Muchas gracias. A Jani López por todo el diseño de los flyers. También muchísimas gracias. Soy Angélica Mayén. Esta semana haz algo diferente. Adéntrate a la geoestética y empieza a ver un mundo diferente, empieza a cambiar toda esta perspectiva que nosotros tenemos de la imagen, de la estética a través pues de este tema tan interesante que es la geoestética. Te dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz, y nos vemos el próximo martes con otro tema igualmente de interesante. Doctor, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.